Ok, muy buenas noches a todos. Bueno, hoy tendremos una increíble ponencia a cargo de nuestro colega Francisco Tipa. Agradecemos la asistencia y también por la espera, ya que hemos tenido una pequeña demora con la plataforma, pero lo hemos solucionado. Bueno, el día de hoy se va a hablar con un tema muy interesante llamada motilidad gástrica e intestinal. Vamos a abordar los temas asociados a ese apartado y agradecemos también a la Sociedad San Juan Bautista, en este caso la, por el contacto con la ponencia. Muchas gracias. Tenemos pase, Fran. Bueno, ante todo, presentarme, ¿no? Franco Tipa, miembro activo de lo que sería SCOME por parte de la Sociedad de San Juan Bautista. Y pues, antes que nada, agradecer al equipo de Wellness por la presentación también. Y pues también a mi organización local SCOME, ¿no? Porque, bueno, gracias a ustedes, estos espacios son muy entretenedores para todos nosotros, ¿no? Entonces, este tema de lo que sería motilidad gástrica e intestinal, creo que para todos no es un tema tan relevante, no es tan estudiado por todos, incluyéndome, porque no es un tema más comentado en los exámenes, pero en la práctica clínica y también tiene un aporte tremendo en la farmacología. A mí personalmente me gusta conectar conceptos que estudiamos, pues estos conceptos que estudiamos a lo largo de esta carrera, es como todo esto, los conocimientos que agarramos, pues cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Porque en la medicina siempre hay una razón de todo cómo sucede, pero cuando hablamos en el aparato digestivo, nada es cierto, porque incluso hay células que hasta el momento, hasta el día de hoy, no se reconoce bien sus funciones. Vamos a ver ahí las células de Cajal, que se supone que tienen una dicha función, pero la literatura refiere de que hasta el momento no hay actualizaciones científicas que tengan el control absoluto de su función, ¿no? Entonces, en esa parte de digestivo, vamos a encontrar preguntas que no tienen muchas respuestas. Nos va a dejar así con la duda, con la incertidumbre de este tema, ¿no? Entonces, el aparato digestivo nunca va a trabajar solo, pues, porque va a trabajar en conjunto con la parte también neuroendocrina. Entonces, antes de ir a digestivo, tenemos que conocer unas bases de lo que sería neuro y parte de endocrino. Entonces, yo en esta presentación que les he preparado, me he intentado integrar tanto fundamentos fisiológicos, fisiopatológicos, incluso un poquito de farmacología, también vamos a conversar acá, para que veas que todo este proceso de lo que es motilidad es muy importante, aunque no es, como les comentaba, no es tan estudiado, ¿no? Pero sí tiene importancia en las alteraciones fisiopatológicas, tanto en las alteraciones clínicas. Entonces, vamos a ver cómo esto va a encajar en nuestro conocimiento, ¿ya? Entonces, para hablar de lo que es motilidad gástrica intestinal, tenemos que entender qué es motilidad, pues, ¿no? Entonces, motilidad, eh, ¿qué entendemos por motilidad? Pues lo que es motilidad digestiva van a ser tipo de movimientos coordinados que pues van a permitir el avance y la mezcla, ¿no? De estos alimentos que van a partir de la boca hasta el ano. Entonces, estos movimientos coordinados siempre van a estar dados por la contracción y relajación. ¿De qué? De fibras musculares. Es como en el corazón, ¿recuerdan? Sístole, diástole, contracción, relajación, es lo mismo en el tubo digestivo. Pero también tenemos que recordar ciencias básicas de qué tipos de músculo hay en nuestro cuerpo. Tenemos músculo tanto liso, visceral, ¿no? Ahora el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Diferencias clave que son voluntarios e involuntarios, que la parte más morfológica, histológica, ya se lo voy a dejar a ustedes para que recuerden, pero lo que nos interesa de aquí es que el tubo digestivo en gran porcentaje está conformado por lo que es el músculo liso. El músculo cardíaco, tanto como el liso, y el esquelético, van a actuar en estos movimientos de contracción y relajación a través de calcio. Entonces, tanto sodio en la parte de relajación. Entonces, vamos a ver, es un mundo. La farmacología acá y cómo funcionan estas laminitas que vemos aquí, es un mundo. Entonces, al estudiante cuando empieza a leer los libros, los temas, se le complica, pues, porque
tenemos que tener ciencias básicas y no podemos aportar todo, ¿no? O sea, no podemos asociar todo. Y entonces cambias de página y dejamos de lado esta parte de lo que es motilidad. Entonces, cuando hacemos contracción y relajación, vamos a hablar de iones de calcio, que las fibras van a contraer, se van a relajar a través de los filamentos de actina, miosina. Una diferencia clave que en el esquelético hay troponina, ¿no? La tropomiosina, perdón, y esa va a estar regulada, pues. En el parte del músculo liso visceral, que es lo que nos importa, en el tubo digestivo, va a haber un modulador que sería la calmodulina, ¿no? Entonces, estas cositas de acá que ustedes están viendo, estas imágenes, las referenciales, hay unas PPTs por ahí, he encontrado una buena imagen donde lo voy a explicar a detalle para que ustedes capten la idea, ¿no? De cómo es esto y qué es el potencial de acción y cómo, porque seguramente se les hace un mundo y también algunos ya lo hemos estudiado y pues no lo repasamos diariamente, pero sí, son temas importantes, pero es importante conocerlo, pues. Entonces, estos movimientos de coordinación que hablamos de contracción y relajación van a ocurrir ¿dónde? En las paredes del tubo gastrointestinal. Pero también la bibliografía actualmente refiere que lo vamos a encontrar en los esfínteres. Recordemos que en el tubo digestivo tenemos una infinidad de esfínteres, hay como 57, pero solo conocemos como 8 o 10, ¿no? Por ahí. El esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, los externos internos del ano, todo eso, ¿no? Una alteración en estos esfínteres tenemos patologías clave, ¿no? Acalasia, ERGE, aumento de la tonicidad, hipodensidad, todos. ¿Ya? Entonces vamos a ver eso más adelante. Eh, bueno, para hablar de lo que es motilidad, hablamos de músculo, ¿no? Les he dicho que en mayor porcentaje, el 90% es músculo liso visceral, pero ese 10% sobrante es músculo estriado. ¿Dónde? En la faringe, en el tercio superior del esófago y en los esfínteres anales externos. Lógicamente, ¿no? Para controlar lo que es la defecación, ¿no? Y pues estos van a estar conformados eh, mayormente por capas musculares que sería la circular y la longitudinal, que estas van a simplemente disminuir el diámetro y estas van a acortar la longitud. Pero, seguramente para recordarlo, que en el estómago tenemos tercera capa, y es la oblicua, ¿no? La oblicua media. Entonces, de todo esto tenemos que hablar de contracción, músculo y cómo sucede el potencial de acción a nivel de este músculo. Entonces, la bibliografía va a referir que hay dos tipos de contracción a nivel del estómago, que es lo que más importante, ¿no? Dentro de todo lo que he leído y hemos estudiado, ¿no? Lo más importante siempre va a ser el estómago. Entonces, va a haber dos tipos de contracciones, las que conocemos como fásicas y las que conocemos como tónicas, ¿no? Bueno, las tónicas se van a caracterizar porque estas se van a mantener durante periodos largos. Entonces, estos van a ir desde minutos hasta incluso horas. En cambio, las tónicas son cortas, pues, porque van a durar apenas segundos. Y pues estas tónicas van a, se van a presentar en regiones donde van a cumplir una función de reservorio, como el estómago, ¿no? Lógicamente. O también en partes donde vamos a necesitar ese control del paso alimenticio, o esfínteres. Ahí vamos a ver unos ejemplos, pero si hablamos de lo que sería este reservorio, el fundus, ¿no? El fundus gástrico sería el clarísimo ejemplo de esto, que van a mantener el tono sostenido para poder almacenar los alimentos, ¿no? Y de la misma manera, varios esfínteres, como en el esófago inferior, el iliocecal o el anal, entonces van a estar contraídos de forma continua para que pues puedan asegurar este contenido, ¿no? Y que no avance de manera inadecuada, porque si avanza, ¿qué sucede? Patologías, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso más adelante, pero ese es el tipo, lo que quiero que me capten, es que hay dos tipos de contracciones que tenemos, ¿no? Las fásicas y las tónicas. Entonces, por otro lado, lo que tenemos en las contracciones fásicas son las de corta duración. Las diferencias claves es el tiempo, ¿no? Las fásicas son prolongadas, desde minutos hasta horas. Y pues van a ser contracciones periódicas con relajación, como lo ven acá en la diapositiva. En cambio, las tónicas son cortas, duran hasta segundos. Y pues
estas se van a producir en ciclos, ¿no? En ciertos ciclos de contracción y relajación, y son típicas de porciones como en el antro pilórico, en el intestino delgado, donde vamos a necesitar esa generación de ondas peristálticas para que se mezclen con los alimentos, con las secreciones, ¿no? Y van a impulsar a lo largo de nuestro tubo digestivo para posteriormente lo que es la defecación. Entonces, también en el colon, a nivel del colon, vamos a encontrar contracciones fásicas, como las contracciones australes, ¿no? Y estas se van a combinar entre tónicas, que son más prolongadas, ¿no? Entonces, destacamos de todo esto que va a haber un fenómeno eléctrico llamado las ondas lentas. Hay una hermosa diapositiva más adelante, pero este fenómeno eléctrico, estas ondas son fluctuaciones que se podrían decir que parten de manera espontánea a nivel de lo que es el potencial de membrana. ¿A nivel de dónde? De las fibras musculares lisas, porque recuerden que el 90% es músculo liso. Entonces, cuando estas no van a alcanzar el umbral necesario, también cuando lo alcanzan, van a aparecer potenciales de acción que van a desencadenar estas contracciones y pues la frecuencia de estas van a variar según la región. Por ejemplo, acá en la 1 y la 2, que es en el estómago proximal, hay contracciones tónicas, en la 2 encontramos en el estómago distal contracciones fásicas, entonces, esto es como un marcapasos gástrico, ¿no? Que ocurre en esta región. Entonces, estas van a mandar señales para que nuestro estómago tanto haga contracción rápida, que sería la motilidad rápida, o el enlentecimiento, ¿no? Para que posteriormente el vaciado gástrico, que son las funciones del estómago que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esas serían más que todo las características iniciales para entender este tema de qué es motilidad. Entonces, como les he dicho, no solo la motilidad parte de lo que es el tubo gastrointestinal, sino que también comprende a lo que son los esfínteres, ¿no? Y pues, ¿qué son los esfínteres? Pues simplemente se van a definir como regiones de músculo liso circular que van a estar separando áreas del tubo digestivo. Tenemos una infinidad de esfínteres, los más importantes, el esófago superior, el inferior, el pilórico, el esfínter ileocecal, los anales internos y externos. Tienes acá eh, conceptos para que tú lo puedas revisar, porque es un tema larguísimo, pero con calma tú lo revisas. En realidad acá nos vamos a basar un poco más en la fisiología. Pues estos, su función es mantener la presión positiva, ¿no? A mayor a los órganos adyacentes. ¿Para qué? Para evitar el flujo anterógrado y retrógrado. Imagínense que tenemos el bolo alimenticio que ingresa por la cavidad oral y desciende, ¿no? Por gravedad a lo que es el estómago. Imagínense que este bolo alimenticio se ascienda. Entonces, va a haber una diferencia de presiones que no va a dejar, ¿no? Porque el esfínter va a estar cerrado. Y si es que esta hay patología a nivel de esta, entonces habría una disminución de la tonicidad, ¿no? Una relajación a nivel del esfínter inferior y el bolo alimenticio subiría. Entonces te produce patologías al paciente, como un ERGE, una dispepsia funcional, puede ser, acalasia, diferentes patologías. Entonces por eso es importante conocer los esfínteres. Y también a lo que es a nivel de los análisis externos e internos, porque si hay una alteración de estas, produce la defecación excesiva, disentería, diarreas, hemorroides, estreñimiento, ¿no? Entonces, todo esto se ve como manera de introducción. Entonces, una vez que conocemos qué es la motilidad, qué es el paso de movimientos coordinados a través de iones de calcio, potencial de acción, tenemos que ver qué es regulación de la secreción y la motilidad, ¿no? Pues estas van a partir de células, y las células van a secretar hormonas, las hormonas van a actuar en su receptor, y el receptor va a producir una acción. Entonces, de manera general, nosotros tenemos que conocer eh, cada función y de dónde parte y a dónde va cada célula, ¿no? De nuestro estómago. Entonces, una vez que el alimento ingresa a lo que sería nuestra cavidad oral, lo primero que va a ocurrir es la masticación. Y pues mecánicamente va a degradarse las partículas, las macropartículas en partículas más pequeñas, micropartículas, ¿no? Y estas pues se mezclan con la saliva
Y recordemos que la saliva tiene enzimas, la amilasa salival o tealina como lo conocemos, y pues cuando se mezcla el alimento con las enzimas, van a formar el bolo alimenticio. Entonces, desde aquí va a partir lo que es la digestión química, ¿no? También no solamente en la cavidad oral tenemos amilasa salival, también tenemos la lipasa lingual, ¿no? Entonces, la boca parte de lo que sería la digestión de carbohidratos, inicia levemente la digestión de lípidos y luego va a pasar en el estómago, donde ahí es donde se va a mezclar con el jugo gástrico y se va a transformar en quimo. Entonces, a nivel del estómago, la digestión de proteínas va a adquirir un protagonismo gracias a la pepsina, que va a romper los enlaces de estas proteínas para formar péptidos, ¿no? Péptidos más pequeños. También la lipasa gástrica, que actúa a nivel de los lípidos. El intestino delgado va a secretar va a secretar otros tipos como las células L, la célula K, célula I, van a secretar enzimas. Entonces, nuestra función como estudiantes debería ser conocer cada tipo de célula y qué secreta cada estas, ¿no? Porque recordemos que las células van a secretar hormonas, estas van a actuar en receptores y van a generar una acción. ¿Y cuál es la acción que va a deberse en nuestro cuerpo? Simplemente el aumento o disminución de esta motilidad. ¿Cómo se traduce esto? En una patología, ¿no? Si es una disminución, puede haber hilo paralítico. Vamos a ver, hay un mundo acá. Esta es solamente la parte introductoria. Entonces, como les comento, también tenemos la parte de la farmacología. Esta es una célula parietal, donde vamos a tener diferentes tipos de receptores, ¿no? Los receptores M3, los receptores de la CCK, los receptores de histamina H2, la bomba de sodio potasio ATPasa. Entonces, todo este tránsito no va a depender de movimientos mecánicos también, sino de una regulación hormonal precisa, y acá intervienen diferentes células, pues ya la tenemos aquí, las células enterocromafines que van a liberar histamina, las células G que liberan gastrina, las células I que van a secretar colecistocinina, así, las células S secretina. Entonces, todas estas van a depender de algo y van a ir a un sitio de acción, ¿no? Muy bien. En esta diapositiva quiero reflejar que para que nuestro cuerpo haya una homeostasis debe haber un equilibrio en tanto en la parte excitatoria como inhibitoria. Entonces, nosotros cuando tragamos los estímulos de la faringe y del esófago van a viajar a través de nervios, ¿no? Los dos nervios, pues el otofaringeo y el vago, y van hacia el centro de deglución en lo que sería en el tronco encefálico. Pues desde aquí van a generar respuestas tanto motoras que se van a distribuir de dos formas, ¿no? Como los nervios somáticos que van a controlar directamente el músculos estriados de la faringe, el esófago superior, el tercio superior del estómago, ¿no? Y estas van a asegurar el movimiento voluntario, pues recordemos que el estriado es voluntario y coordinado en lo que es la parte de la devolución. Pero también tenemos nervios autónomos, y los nervios autónomos son los que van a regular pues el músculo liso, ¿no? Es muy importante esto porque acá vamos a tener que cualquier alteración va a reflejar un aumento o disminución de esta motilidad. Así como la acetilcolina va a producir una constricción antes del bolo alimenticio y va a haber una relajación después y entre el bolo alimenticio, a través de qué puede ser no sé, el óxido nítrico, el BIP. Entonces tenemos aquí como un resumen de todas las hormonas, proteínas, péptidos, lo que tú quieras, que van a también excitar esta motilidad o también la van a inhibir. La acetilcolina, la más conocida, serotonina, motilina, colecistocinina, la grelina y la sustancia pena. En el caso de inhibiciones, norepinefrina, dopamina, óxido nítrico, el péptido intestinal absortivo, la somatostatina, secretina. Entonces, todas estas vamos a ver a nivel este, celular y hormonal, ¿no? ¿Para qué? Para que haya un desbalance en el nivel de la motilidad. Y pues esta motilidad gástrica está regulada en lo que sería la secreción
y en la secreción de estas, van a intervenir, como les comento, mecanismos hormonales, tanto nerviosos, y se van a dar en tres momentos, pues, en la fase cefálica, gástrica y la fase intestinal. Entonces, todo tiene que ver, como les he dicho, músculo, nervios, ¿verdad? Músculo y nervios, tanto autónomos. Entonces, en la parte cefálica, vamos a tener ciertos reflejos. Como conocemos, muchos de estos van a ir a ciertos receptores de tipo sensoriales, pues van a tener una alteración en nosotros, ¿ya? Entonces, en la parte cefálica, el simple hecho de nosotros de ver, saborear, oler o pensar en alimentos van a estimular a lo que sería nuestro cuerpo para la secreción de ácido clorhídrico o jugo gástrico. Estos se activan, pues van a activar receptores sensoriales en la cabeza, entonces todos estos estímulos nos van a secretarnos, nos van a hacer la estimulación del jugo gástrico y secretamos jugo gástrico ¿para qué? Para aumentar la motilidad. Entonces hay algo controversial aquí, ¿no? Porque recordemos que no muchos tenemos el privilegio de desayunar correctamente, e incluso muchos hemos ido a prácticas hospitalarias, ya sea por el tiempo o por algún otro motivo en ayunas. Es cierto, pues aquí es donde todos estos hechos nos afectan o van a afectar a algún otro compañero, porque en nuestra cabeza, en nuestro cerebrito, gracias a la corteza y el centro del hambre que está en nuestro hipotálamo, van a enviar señales al bulbo raquídeo, donde estos se van a transmitir gracias a fibras tanto a nivel preganglionar como postganglionar, eh, a través del nervio más trabajador, ¿no? El nervio vago. Entonces, van a llegar a un órgano diana, que sería en este caso nuestro músculo. ¿Para qué? Para estimular la motilidad. Entonces, juega un papel fundamental el nervio vago y su neurotransmisor, ¿no? Que sería la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina va a ser el principal neurotransmisor a nivel del nervio vago para que van a actuar también, un dato importante que les he dejado acá, para que estos actúen en los receptores muscarínicos tipo M3, ahí M1, M2 y M3 lo revisan, no es farmacología, pero para que lo tengan en recuerdo, y pues estos van a estimular la secreción del ácido y la motilidad. Entonces ya vamos viendo que esto tiene sentido, ¿no? Entonces si aumentamos a nivel de neurotransmisor acetilcolina, va a aumentar la motilidad. Si aumentamos el óxido nítrico, la dopamina, la norepinefrina, somatostatina, secretina, va a disminuir la motilidad. Tenemos que tener un equilibrio tanto en la excitación y la inhibición de esta. Y pues, efectos fisiológicos a nivel de la fase cefálica, pues va a haber una estimulación en la mucosa para la secreción de jugo gástrico, lógicamente, y a nivel del músculo, el aumento de la motilidad. Y como estos también hay factores intrínsecos y extrínsecos, como los emocionales, ¿no? El estrés, el miedo y la ira van a estar a predominio simpático, y estos van a inhibir la digestión, van a inhibir la motilidad. Entonces el parasimpático va a estimular la motilidad y el simpático va a inhibirla. Entonces tenemos diferencias clave a nivel de lo que es la regulación de la motilidad. A nivel neuronal, simpático, parasimpático, uno lo estimula, uno lo inhibe. A nivel de los neurotransmisores, uno los aumentan, los neurotransmisores aumentan la motilidad, disminuyen, aumentan otros neurotransmisores, también van a inhibir la motilidad. Entonces es un mundo complejo, pero tenemos que tener las bases claras de esto, ¿no? Para poder entender el tema y cómo producen ciertas patologías. En la fase gástrica, pues la llegada de los alimentos va a provocar que las paredes del estómago se expandan, o sea, una distensión, y esta llegada de alimentos va a producir que el pH aumente. Entonces va a activar tanto receptores de estiramientos como receptores químicos, los quimiorreceptores, y pues esto va a generar impulsos nerviosos que van a inducir ondas peristálticas. En la parte introductoria te dije, ¿no? Hay unas ondas lentas, que lo vamos a ver bien bonito el tema. Entonces, estas mmm, se van a mezclar con los alimentos del jugo gástrico y van a permitir la progresión de lo que sería el estómago al, al duodeno, ¿no? A la primera porción del duodeno. Pero también, ¿qué ocurriría si hay una alteración a este nivel? Entonces,
lo que debería pasar regresa, y eso se le conoce como retropulsión. Importantísimo, porque tiene funciones importantes acá, porque en el estómago una fase donde se va a retardar este movimiento. ¿Para qué? Porque el alimento que va a llegar, el quimo, o sea, el quimo ya en el estómago, recordemos que es quimo, este, este alimento tiene que pasar de manera como semilíquida o líquida incluso al duodeno, y no puede pasar de manera sólida. Entonces, este movimiento de retropulsión hace que se quede por más tiempo. ¿Para qué? Para que haya contracción lenta. Entonces, el alimento que está en partículas más pequeñas tiene que ser aún más partículas más pequeñas para formar tipo líquido, semisólido, para que pueda pasar al duodeno. Entonces, nuestro cuerpo funciona de manera espectacular. Cada parte del cuerpo, cada parte del órgano, del tejido, está regulado por ciertas cositas, por ciertos neurotransmisores, por ciertos tipos de célula, por ciertos movimientos, y todo tiene su porqué. Es bien bonito, la verdad. Recordemos siempre los excitatorios y los inhibitores, ¿no? Van a trabajar a ese nivel. Entonces, también vamos a encontrar, bueno, les he dejado acá, siempre les dejo porque es importante recalcar, lo van a ver en fisiopatología, lo van a ver en farmacología, las funciones de la gastrina, las células G van a secretar gastrina, y la gastrina, el aumento de la secreción del jugo gástrico también va a aumentar la motilidad gástrica. ¿Por qué? Porque es excitatorio, ¿no? Aumenta la motilidad. Y esto va a relajar el pílor. Si se relaja el píloro, que es un esfínter, entonces va a producir el vaciamiento, ¿no? Lo que tenemos aquí va a salir. Si es que no sale, retropulsión, regresa, ¿me entiendes? Entonces también tenemos los mediadores, ¿no? Actúan acá, acetilcolina, estimulación, la gastrina, estimulación, histamina, estimulación. Es un mundo. Y las inhibiciones más claras, las más concisas que he encontrado por ahí en artículos, tal vez en algún libro, cuando el pH baja a menor a 2, entonces va a disminuir la gastrina. ¿Y qué hace la gastrina? Estimula la motilidad. Entonces va a haber una retroalimentación negativa. En endocrino lo conocemos como feedback, que va a cesar la distensión. Entonces, así ocurre a nivel de gástrico. Es más detallado, pero se lo he intentado resumir para que entiendan más o menos cómo sucede, ¿no? En nuestro órgano visceral más famoso, que es el estómago. Y pues la parte intestinal, cuando el quimo va a llegar al intestino, entra en contacto con la mucosa. Entonces, aquí es donde el intestino libera tres hormonas principales que no debemos olvidarnos nunca, que es el péptido inhibidor gástrico, secretina y la CCK, o la conocida como colecistoquinina, ¿no? Entonces, el PIG va a disminuir la secreción y la motilidad gástrica, porque eso es péptido inhibitorio, pues lógicamente su mismo nombre lo dice. La secretina disminuye la secreción gástrica, pero también, como dato importante, aumenta la secreción pancreática del bicarbonato. La CCK va a inhibir el vaciamiento gástrico, o sea, va a contraer el pilo. Recordemos que para que pase, tiene que relajarse. Entonces, la CCK sería como un inhibitorio, porque se va a estimular gracias a las grasas, entonces va a contraer el píloro, ¿no? Pues, para hacer la retropulsión. Y bueno, con la secretina, que va a disminuir la secreción y la motilidad gástrica como parte inhibitoria, ¿no? Entonces ya nos vamos dando cuenta de que las células van a secretar hormonas, y estas hormonas tienen funciones locales, ¿no? Tanto paracrinas, autocrinas, y pues el balance siempre es importante. Una alteración de estas, patologías. Ahí tengo unos claros ejemplos más adelante para que todo, todo se conecte, ¿no? Y podamos entender por qué es importante la motilidad, aunque no lo estudiamos, es muy importante. Ya estamos viendo que tiene que ver tanto la parte hormonal como la parte farmacológica. Porque si nosotros conocemos bien, bien claras nuestra fisiología, podemos tratar a un paciente con fármacos, ¿ya? Entonces, ya una vez con la parte introductoria, qué es motilidad, qué tiene que ver el juego de las hormonas, de los fármacos, de los receptores, ya podemos hablar ahora sí de la motilidad gástrica más detalladamente, ¿no? Eh, la bibliografía refiere tres fases, ¿no? Una relajación de la parte oral para recibir el bolo, la contracción para reducir el tamaño del bolo, lógicamente, ¿no? A través de las ondas lentas, y pues la mezcla con jugos gástricos. ¿Para qué? Para que disminuya el bolo, el quimo, pase a ser más líquido y pueda pasar, ¿no? Por ese esfínter pilórico, y todo esto gracias al vaciamiento gástrico.
El vaciamiento gástrico es el quimo al intestino delgado. Entonces, la motilidad gástrica, el objetivo de esto es regular el tránsito del quimo para permitir la digestión y en el intestino una mayor absorción. ¿Qué es lo que queremos? Absorber nutrientes, absorber todo eso. Y pues, como todo órgano, tiene factores tanto intrínsecos como extrínsecos. Por la parte inervatoria, tenemos autónomos, el vago y el simpático. Recuerden que el vago es el parasimpático, juega su rol importante, ¿no? Entonces, y la parte intrínseca por los plexos mientéricos y submucosos. Esto seguramente es muy recordado, muy usado en la parte histológica, ¿no? El plexo de Auerbach a nivel del mientérico, submucoso de Meissner. Entonces, sus funciones, por ejemplo, del submucoso es secretar y del mientérico es músculo, o sea, contraer o relajar. El plexo parasimpático nervio vago y el simpático va a estar dado por las fibras del ganglio cerebral. Es como una introducción tipo anatomía, ¿no? Para recordar, siempre recordar, bueno, es bueno recordar. Entonces, aquí es la parte importantísima, ¿no? De todo esto creo que es la parte más importantísima porque es lo que no entendemos mucho, ¿no? Cuesta entender esto. ¿Qué son las ondas lentas? Ondas lentas son oscilaciones eléctricas rítmicas que son propias del músculo liso gastrointestinal. Y pues estas son las que van a representar la base de la actividad motora. Pero no les estoy diciendo, estas no son potencial de acción como sí mismas, pero durante la fase de la despolarización, entonces van a acercarse al umbral y si no lo alcanzan, aparecen como potenciales de acción negativos, pues, ¿no? Y lo vamos a ver esto en la siguiente, creo que tengo una diapositiva. Ya, vamos a ver esto. Entonces, tenemos que entender terminologías claves. En la parte de cardio se entiende bastante esto, lo que es despolarización, repolarización, el ingreso de iones sodio, calcio, la meseta, seguramente. Es lo mismo en la parte de tubo digestivo. La despolarización va a volver la membrana menos negativa para que pueda alcanzar el umbral y la repolarización, la membrana es más negativa y lo aleja del umbral. Entonces la frecuencia de estas ondas van a estar dadas por porciones, les dije, ¿no? En el estómago es de 3 ondas por minuto, en el duodeno de 12, eh, en el ilio, si mal no me equivoco, es de 9 incluso. Entonces, estas van a variar, ¿no? La frecuencia de estas ondas van a variar de acuerdo a lo que es la parte anatómica, el segmento de que queremos determinar, ¿no? Y pues su origen está dado por unas células intersticiales de Cajal, que van a estar ubicadas en el plexo mientérico. Y pues estas células de Cajal, como se les dijo al inicio, sus funciones no están claras, pero se les reconoce como un marcapasos del músculo liso gastrointestinal, ¿ya? Entonces, así como el corazón, tenemos nuestro marcapasos, lo mismo es en el tubo gastrointestinal, pero en el tubo gastrointestinal juega un rol importante las células de Cajal. La despolarización, la entrada de calcio, hay una meseta también, una repolarización, la salida de potasio, es importantísimo entender esto, es como una introducción, porque vamos a ver esta imagen bien detallada para que se te quede muy bien. Entonces, la importancia de todo esto es las contracciones coordinadas para lo que sería la mezcla y la propulsión. Si nosotros generamos mayor potencial de acción, se hacen contracciones más fuertes. Y es lo que queremos, ¿no? A nivel del estómago, es lo que queremos para que el quimo pase a ser de lo que es semisólido, semilíquido por ahí, a más líquido, pues, para que pase al intestino delgado. Más o menos esa es la función de las ondas delta, ondas lentas, tienen que ver con el umbral y potenciales de acción, ¿no? A nivel de la membrana. Van a estar estimuladas por el simpático, el parasimpático, ¿no? Entonces, como parte del estómago, también tiene la bibliografía refiere una parte, una porción como la relajación receptiva. A ver, vamos a ver esto, no sé si puede ser caso, sí se puede. Ya. Entonces, en este gráfico eh, nos van a mostrar lo que es el voltaje, ¿ya? El voltaje y el tiempo.
como es músculo liso, en reposo el potencial de acción va a estar de entre 50 a 60. Por ahí va a estar el potencial de acción. Entonces, a este nivel es donde van a aparecer las ondas lentas, ¿ya? Y les he dicho que las ondas lentas son como oscilaciones rítmicas, ¿no? Que están generadas por las células de Cajal. Y por definición, estas no son potenciales de acción y por sí solas no producen estas contracciones. Eso es muy importante, porque las células de Cajal no van a producir contracción. Tienen que actuar a nivel neuroendocrino. Entonces, cuando van a actuar estímulos excitatorios, inhibitorios, ¿no? Los excitatorios, ya les he dicho, como la distensión, la acetilcolina, el parasimpático, la membrana se va a despolarizar, ¿ya? La membrana se va a despolarizar y pues se va a volver menos negativa. Y la cresta de esta onda lenta azul va a cruzar este umbral a menos 40, y en este punto van a surgir un término que se le dice espigas, ¿no? Estas sí son potenciales de acción debido a la entrada de calcio. En la membrana va a haber canales de calcio y sodio que se van a aperturar de manera lenta para que cada esta espía permita un ingreso de un calcio intracelular. Entonces, si ingresa el calcio, va a producir una mayor fuerza de contracción. Entonces, varias espigas de estas pueden generar una despolarización sostenida y entonces nos van a generar como conclusión una contracción tónica más intensa, ¿ya? En sentido opuesto, que sería la noradrenalina, es inhibitorio, recuerden, ¿no? Entonces, la noradrenalina, el simpático, van a producir una hiperpolarización, o sea que la membrana se vuelve más negativa. Ahora, de lo que estaba entre 40, 50 o 50, 60, más o menos por ahí la refiere a la bibliografía, se vuelve menos, o sea, más negativo, 70, 75, 80, y se hiperpolariza. Entonces, al aumentar la salida de potasio, va a alejar el potencial del umbral y van a suprimirse espigas. Es por eso que a este nivel no hay espigas. En conclusión, en reposo, las ondas lentas se presentan de 40 a 50. Las células de Cajal generan ondas lentas, pero no generan, o sea, generan potencial de acción, pero no generan contracción por sí solas, recuerden eso. Entonces tenemos la estimulación de la distensión, ya, tenemos la distensión, la acetilcolina, el parasimpático, que van a volver el umbral menos lento para la formación de espigas. Y si se vuelve más negativo, se hiperpolariza. Estímulos inhibitorios, ¿no? La adrenalina, el simpático y todos esos. Eso es en conclusión lo que representa este gráfico. Simplemente es un juego de la membrana de entrada de sodio y calcio, mayor contracción, entonces la formación de espigas. Y lo mismo, hablamos de excitación e inhibición, despolarización e hiperpolarización. Si tú entiendes esto en la parte de corazón, gastro es fácil, ¿ya? El gastro es fácil. Entonces, como parte de la relajación receptiva, tenemos porciones, ¿no? La oral, la caudal, proximal o distal, ¿no? Que es el fondo, el cuerpo proximal, una pared delgada. La parte caudal, que es la más alejada, ¿no? La distal, sería el cuerpo distal con la porción del antro, y es una pared gruesa. Entonces, las contracciones más potentes, donde hay un mayor ingreso de calcio, donde hay una despolarización, donde hay espigas, donde hay ondas lentas, todas estas, más que todo espigas, se va a producir a este nivel, ¿no? Donde las paredes son más gruesas, hay unas contracciones más potentes, aumenta la motilidad. Entonces la relajación receptiva, eh, la parte del estómago oral se va a relajar. Miren, si se dan cuenta, tenemos acá dos neurotransmisores inhibitorios, ¿no? El BIP, el péptido
intestinal vasoactivo que inhibe, y el óxido nítrico. A nivel de los vasos también actúa acá. Entonces va a relajar, ¿no? Va a relajar la parte de la parte oral, la parte proximal. Y también algo importante son los reflejos, ¿no? Hay un video, creo, me parece que encontré esto. La verdad, desconocía mucho de esto, pero les he dejado aquí porque me pareció espectacular entender todos estos reflejos. Hay como 12 reflejos, pero en la bibliografía refiere hasta 7 aquí. Bueno, lógicamente no es una parte, un tema anatómico, pero es fisiológico. Entonces, acá les he dejado para que ustedes puedan buscarlo, ¿no? Y puedan entender la importancia de esto, ¿ya? Entonces, este proceso de relajación receptiva depende de un reflejo vasovagal, ¿verdad? Mecanorreceptores. La distensión de esta pared gástrica van a enviar señales al sistema nervioso central a través de un nervio, el nervio vago, por eso es reflejo vasovagal. Entonces, desde ahí van a regresar también, o sea, va y regresa, va y regresa al mismo, al mismo lugar al mismo lugar o a otro lugar para que pueda generar cierta acción, ¿no? Entonces, podemos ver que la distensión, la presencia de nutrientes, el alimento, va a activar este circuito, ¿ya? Donde los neurotransmisores como la acetilcolina, el CCK, que están, bueno, el CCK liberado por el intestino, van a generar distintos reflejos vasovagales. Entonces, esa es la importancia de conocer más que todo este grafiquito, ¿no? Relajación a nivel proximal, distensión y la CCK que tiene que ver el intestino, ¿no? La distensión, la grasa, las proteínas. Entonces va y nuestro cerebro, la corteza, va a generar una reacción, ¿ya? Eh, bueno, como otra función de estas es la mezcla y digestión del estómago, pues como les he dicho, las contracciones donde ocurren en la parte baja del estómago, en la parte del antro, lo- el objetivo es romper y mezclar el alimento con los jugos gástricos, no el ácido clorhídrico. Y la onda va a iniciar en el cuerpo y va a progresar en el antro y lógicamente se va a intensificar en el píloro. Ya les he dicho un término anterior, retropulsión, es cuando el píloro se va a cerrar y la parte del quimo va a regresar al estómago. ¿Para qué? Para ir triturándose. Entonces va a haber una contracción lenta y sostenida, con el objetivo de que el bolo, el quimo, disminuya, ¿no? Se vuelva más líquido y pase fácilmente. Ondas lentas de 3 a 5 por minuto en la porción caudal. La modulación parasimpático y simpático, la gastrina, la motilina, es una hormona muy importante. Les he preparado una diapositiva bien bonita para entender qué es la motilina y su acción de estas. Y pues justamente cuando hablamos de esta motilina, hablamos del ayuno, ¿no? El ayuno. Y hay un complejo importantísimo, está marcado de rojo, el complejo mioeléctrico migratorio, que está en un tiempo de 90, 120, y está mediado por esta hormona que es la motilina, y se encarga de la limpieza del estómago. O sea, cuando una persona ayuna, se va a activar este complejo mioeléctrico migratorio gracias a la motilina para barrer con todo, barrer con alimento, barrer con bacterias, con todo, para que llegue al intestino. Entonces, es como algo general, pero lo vamos a ver ahí en una gráfica bien bonita de estas, ¿ya? Pero entonces quiero que me entiendas que es muy importante. Cuando una persona ayuna, se va a activar este complejo mioeléctrico migratorio mediado por la motilina y su tiempo de acción es de entre 90 a 120. Cuando llega a este tiempo de acción y aún no ingerimos comida, se vuelve a activar y se vuelve a activar y sigue barriéndose el estómago, sigue barriendo comida que quedaba por ahí, en la pared del tubo gastrointestinal, bacterias, todo tipo de células, todo, todo. Es por eso que es como una limpieza, ¿no? Se le conoce en la bibliografía, se refiere como un barrido, ¿ya? Entonces, este gráfico es lo mismo, va a mostrar cómo el músculo liso gastrointestinal va a oscilar de formas rítmicas con ondas lentas, entonces estimuladas por estímulos neuroquímicos que van a determinar
este tipo de oscilaciones, ¿no? Que van a determinar si son contracciones fuertes con espigas o por el contrario, se inhiben en una hiperpolarización. Perdón. Creo que ha quedado bien claro esta parte de acá. La estimulación, acetilcolina, el parasimpático, la inhibición, noradrenalina, simpático, el PIB, la secretina y todas las diferentes neurotransmisores, hormonas que podemos encontrar acá, ¿verdad? Todos estos aumentan, inhiben. Si aumentan, ¿qué encontramos? Una despolarización con espiga. Si disminuye, una hiperpolarización. Sin espigas, lógicamente sin nada. ¿Ya? Entonces, ese es el rol del potencial de membrana y el tiempo en el que ocurre eso. Y como tercera función del estómago, el vaciado gástrico, pues los líquidos, ¿qué puedo decir acá? A ver, es lo mismo, se repite, la información se repite y es importante recalcar, ¿no? Que los factores que van a trazar el vaciado de estas son las grasas. Entonces las grasas van a estimular, las células I van a estimular, el intestino va a estimular a las células I para que secreten CCK y van a ralentizar el vaciado, un dato importantísimo. Y el hidrogenión, ¿no? En el duodeno, un pH bajo va a dar un reflejo entérico y este también va a retrasar el vaciado como dato importante, ¿ya? Entonces, eso sería la parte del vaciado. Creo que se ha explicado detalladamente esto, entonces no hay mucho que hablar, simplemente es un recuerdo de lo que dice la bibliografía, ¿ya? Y este es un gráfico bonito que cuesta interpretar, ¿no? Porque tiene que ver con justamente el complejo motor migratorio, el ayuno y la motilina. Ahora sí, vamos a entender esto bien bonito, ¿no? Nosotros nos pasamos, como les he dicho, en tiempos de ayuno, varias horas sin comer, no desayunamos, nuestro aparato digestivo va a entrar en un modo especial de limpieza. ¿Qué es? El complejo motor migratorio. Imagina que el estómago, el intestino delgado pueden actuar como un restaurante. Entonces, cuando no hay clientes, o sea, comida, no se está cocinando ciertos platos, ¿no? Pero la cocina no se queda sucia, hay un turno de limpieza, ¿verdad? Entonces, que este se va a activar cada cierto tiempo. Ya les he dicho, aproximadamente de 90 a 120 minutos. Y entonces, en todo este tiempo van a aparecer contracciones fuertes y organizadas que van a empezar en el estómago o en el duodeno y se mueven como una ola hasta el final del intestino delgado. Y todas estas contracciones van a barrer los restos de alimentos, el exceso de jugos digestivos, ¿no? Las bacterias que pudieron haberse quedado y los van a empujar hacia el colon. Entonces, así es como este complejo motor migratorio va a evitar que haya una acumulación de comida, en términos simples, una comida vieja, una comida antigua, ¿no? O un crecimiento sobreexagerado de bacterias en el intestino delgado. Y, y si es que hubiera este crecimiento, si no tuviéramos este complejo motor migratorio, entonces habría un foco de bacteria, un foco infeccioso, ¿no? Que nosotros lo conocemos en microbiología como sobrecrecimiento bacteriano, y pues esto también causa gases, distensión, diarrea, entonces tiene que ver bastante. Y la hormona que lo regula, la motilina. Se activa con el ayuno, la hormona que lo regula, la motilina, y que activa el complejo motor migratorio. Entonces, esa es la función de estos términos, ¿no? Estos tres términos que van relacionados, el barrido, ¿no? Para que no quede comida ahí en nuestro tubo gastrointestinal del estómago hasta lo que es el tubo intestino delgado. Entonces, este complejo consta más o menos de tres fases. La primera es una fase tranquila donde casi no hay contracciones. La segunda es una fase donde va a haber movimientos irregulares. Y si el intestino, bueno, la tercera fase es la más importante porque en la primera es una fase tranquila, no hay movimientos. En la segunda es una fase con movimientos irregulares y pues en la tercera es una fase donde va a haber estas contracciones intensas. Es lo que realmente hace la limpieza en nuestro cuerpo. O sea, no creo que pregunten, lógicamente, pero para que tengan en conocimiento hay tres fases y la tercera es la que está relacionada con este barrido, ¿no? Entonces, esta fase está regulada por la motilina y que actúa como una campana, ¿no? Es como si avisara a esta cocina que toca hacer la limpieza.
Y una vez que comenzamos, este patrón desaparece y se reemplaza por algún tipo de contracción diferente, como tipos de contracciones segmentarias que van a mezclar el alimento con el jugo y lo van a exponer a la mucosa para la absorción de nutrientes. Y también las peristálticas, ¿no? Que van a empujar hacia adelante el movimiento, esa motilidad, el peristaltismo. Entonces, eso sería con respecto a estos tres términos, ¿ya? Y pues esta imagen va a representar una relación en lo que sería la concentración plasmática de la motilina y el patrón motor intestinal, ¿ya? Entonces, a nivel del estómago, intestino delgado, la motilina, como hormona reguladora, una hormona gastrointestinal que está secretada de manera continua, de manera cíclica en el ayuno y en sus picos, se van a observar en la gráfica superior acá, van a coincidir con la aparición de este complejo motor migratorio, vos. Y en la parte inferior, acá, vamos a encontrar que se van a mostrar registros de motilidad a nivel de lo que es el antro gástrico, y en el yeyuno proximal, en la porción media del intestino, van a aparecer estos picos de motilina, van a desencadenar pues contracciones intensas, ¿no? Están viendo aquí y contracciones intensas, se podría decir coordinadas ya, que van a barrer este contenido residual que tenemos en el tubo gastrointestinal. Entonces, es así como correlacionamos este patrón motor intestinal con las contracciones, ¿no? De esta hormona motilina, ¿ya? El intervalo, recuerden, es de 90 a 120 aproximadamente. La bibliografía, en realidad los términos no son tan, son referentes, ¿no? No son tan importantes en realidad. Y ya, con eso entendemos la parte de la regulación y la motilidad gástrica. Entonces, continuamos con lo que sería la parte intestinal, ¿ya? Es un tema un poco cansado, la verdad, pero es bonito, si se dan cuenta. Es muy bonito. Entonces, la motilidad de lo que es el intestino delgado van a combinar dos tipos principales de contracciones, ¿ya? Las contracciones de segmentación y las peristálticas. Entonces, las de segmentación van a, de alguna manera, son una alteración rítmica, ¿no? Van a formar una alternancia rítmica de contracción y relajación en segmentos cortos, lo que va a dividir y vuelve a juntar el quimo, generando un movimiento de vaivén, se podría decir, pues. Entonces, la función principal de esta desegmentación no sería tanto el avance, sino la mezcla del contenido con las secreciones y el aumento de estas, o sea, el contacto de lo que genera esto en vaivén con la mucosa. Y aquí es clave, un papel fundamental es el duodeno y el yeyuno, porque nosotros conocemos estas estructuras porque van a favorecer la absorción gracias a sus epitelios, los hilos, ustedes saben, ahí ya parte histológica, ¿no? En cambio, las contracciones peristálticas van a estar diseñadas para lo que es la propulsión del quimo. Y estas solo van en dirección caudal, ¿ya? Van en dirección caudal hacia el colon. Entonces, estos movimientos van a requerir una cierta coordinación recíproca, ¿no? Entre ambas, la coordinación. Detrás del bolo, el músculo circular se va a contraer, el longitudinal se relaja, mientras que por delante ocurre lo contrario. Ocurre una relajación en el circular y una contracción en el longitudinal. Y de este modo, acá, o sea, el bolo está bajando, ¿no? Y va a haber una contracción a nivel anterior y una relajación de estas, ¿no? Contracción, relajación. Y de esta manera es donde formamos ese movimiento peristáltico, ¿no? Esa propulsión, pues, no, perdón, ese no sería el término adecuado, sería, bueno, entonces, este movimiento recíproco, como les comento, eh, el quimo va a empujarse y no se va a retroceder. ¿Entienden? Entonces, en el caso de segmentarias, van en vaivén, miren, va para arriba, para abajo, bueno,
Y en el caso de las peristálticas, solo van de manera caudal hacia el colon. Esas serían más que todo las diferencias de cómo estas contracciones, tanto segmentarias y peristálticas, van a estar reguladas a nivel de lo que sería la regulación de la motilidad intestinal, ¿no? ¿Ya? Acá tienen la información para que lo puedan leer, lo puedan constatar, pero en realidad lo que importa es ese tipo de movimientos, ¿no? Las contracciones segmentarias y las peristálticas. Y aquí hay algo bonito, donde estos movimientos, como el peristaltismo, es asegurar que avance el bolo alimenticio a lo largo del intestino, y todo va a comenzar cuando el bolo es detectado por unas células, las células enterocromafines, que van a liberar serotonina. Y esta serotonina activa las neuronas aferentes del plexo mientérico, lo que va a iniciar el reflejo peristáltico. Y este reflejo peristáltico es lo que ya hemos hablado, ¿no? Es lo que hemos hablado acá. Contracción y relajación. Contracción antes del bolo, relajación después del bolo para que siga avanzando. Y nuevamente, lo que les he mencionado, están reguladas por agentes o neurotransmisores, o hormonas, lo que tú quieras, como quieras llamarlo, excitadores e inhibidores, ¿no? Todo esto va a actuar a nivel como neuronas y va a llegar al órgano diana, que sería el músculo, y va a actuar su acción. Acción, contracción o relajación. Y el resultado de esto simplemente es el avance coordinado del bolo alimenticio hacia el híleo y el colon. Entonces, acá juega un papel importante este neurotransmisor, la serotonina, y, y la serotonina vas a leerlo en diferentes, va a actuar a nivel del tubo digestivo, a nivel del nervioso, endocrino, en las neuronas. Entonces, cuando ya conocemos esta regulación a nivel gástrico, intestinal, van a ocurrir ciertos procesos porque se va a perder ese desbalance en la balanza que les he mostrado, ¿no? Entre agentes tanto excitatorios y inhibitorios, y se va a producir alteraciones de esta motilidad. Si disminuimos la motilidad, estreñimiento, constipación, si aumentamos diarreas, el síndrome de intestino irritable, si disminuimos obstrucciones intestinales, válvulas de sigmoides, patologías clarísimas, ¿no? Una radiografía de obstrucción intestinal, el signo de pila de monedas, ¿no? Característico. Síndrome de intestino irritable, ven aquí por acá, patologías claras. Entonces, se dan cuenta cómo la fisiología está relacionada con la parte eh, farmacológica entre receptores, ¿no? Farmacológica, y van a producirte la clínica y las diferentes patologías que van a, ustedes seguramente, si están en básicas, van a estudiarlas a nivel de clínicas, ¿no? Una hiperactividad de este peristaltismo, un tránsito rápido, una mala absorción, una hipoactividad, un hilo paralítico, pacientes con apendicitis complicadas, ¿no? Se rompe el apéndice, van a producir un foco infeccioso, entonces va a haber un hilo paralítico, retención del químico. Todo esto son blancos para lo que es la acción de fármacos, tanto procinéticos para que avance, para que se estimule la motilidad, la metoclopramida importantísimo, y otros como la antidiarreicos, como la loperamida. Creo que no me acuerdo si aumenté la información con respecto a esto, pero espero que sí, o tal vez lo haya borrado porque no quería excederme de tiempo, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo alteración en la motilidad tiene que ver nuevamente con las patologías, la parte de receptores relacionada con la farmacología. Entonces, la motilidad del intestino grueso, pues va a encargarse de transformar el contenido no absorbido de heces y de trasladarlo progresivamente hasta el recto, ¿no? Ese es el mecanismo, la función. Entonces, el recorrido que va a generarse va desde lo que es el ciego hasta el colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoides y pues posteriormente el recto. Y finalmente el canal anal, porque ese es el proceso, lo que queremos hacer, ¿no? Lo que queremos llevar. Entonces, en el esfínter iliocecal se va a evitar el reflujo hacia el ilio, funciones de esfínteres, algo ya que, por lógica, vamos a decir, que vamos a entender, ¿no? Y en el ciego
y en el colon se van a predominar estas contracciones asociadas a austras, ¿no? Esto es acá. Austras, tenias, recuerden la parte anatómica, también es importante. No solo es anatomía, sino también cumple su función en lo que es la motilidad. Entonces, estas se van a mezclar el contenido y se favorecen también, pues, ¿no? En lo que es la absorción. Y por otro lado, eh, estos movimientos que se podría decir en masa van a desplazar las heces a lo largo de los segmentos, ¿no? Y pues con una frecuencia más o menos de 1 a 3 veces al día. Como datos ahí les he puesto que el colon distal va a absorber agua, entonces va a formar unas heces más sólidas y, y en el caso de que no absorba agua, heces líquidas, ¿no? Disentería, las famosísimas diarreas que lo van a ver en diferentes patologías en clínica. Entonces aquí tenemos una imagen de lo que sería el proceso de defecación y creo que es el proceso final de la motilidad del intestino grueso y va a depender de movimientos coordinados, ¿no? Entre el recto, el canal anal y los esfínteres. Entonces cuando este bolo fecal, que le vamos a decir, va a llegar al recto, se va a producir un reflejo, el reflejo recto esfinteriano. Y esta va distensión, ¿no? Se podría decir de la pared rectal. ¿Para qué? Para generar una contracción en la musculatura rectal, porque ya estamos hablando de recto, y esta va a dar una relajación del esfínter anal interno. Y esto lo prepara, pues, para el paso, ¿no? Es lo que queremos, en realidad, el paso. Entonces, también va a haber ese reflejo entre contracción y relajación, ¿no? Y el esfínter anal externo, como les he dicho, es músculo estriado. Entonces, ya va a depender más que todo del control voluntario. Y si no tuviéramos el control de esto, patología, ¿no? Diarrea, hemorroides, tal vez. Entonces, así es como funciona la motilidad a nivel de la defecación. En realidad, lo importantísimo es conocer la parte de la contracción y relajación. Y cómo la defecación va a combinar un reflejo involuntario con el componente voluntario, ¿no? Que es el esfínter, el anal externo. Y así va a asegurar, pues, ¿no? La continencia hasta el momento socialmente adecuado para evacuar, se podría decir, ¿no? Claro, sería la defecación. Ah, ya. Esta es una imagen bonita, he encontrado, me pasa por ahí, donde va a reflejar es lo que es el reflejo gastrocólico y se va a desencadenar cuando el estómago se distiende, ¿no? Tras la ingesta de alimentos, lo que va a aumentar la motilidad del colon y va a explicar por qué nosotros tenemos la necesidad de defecar poco después de que comemos. Entonces, este reflejo está mediado por el parasimpático a través de fibras nerviosas aferentes y eferentes que van a conectar tanto el estómago con la médula y luego el colon, ¿no? Entonces, las hormonas como la gastrina, la CCK, parasimpático, recuerdo, estimula, estimula, estimula. Entonces, en la imagen vamos a observar cómo la distensión gástrica activa vías aferentes que van a estimular los nervios parasimpáticos pélvicos, ¿ya? Y estas van a generar, ¿no? Contracciones a nivel de lo que es el colon descendente y el sigmoideo, y esto va a imputar el contenido hacia el recto. De este modo, se va a preparar para el reflejo de la defecación, donde van a intervenir también los esfínteres, ¿no? Y el involuntario y el voluntario, y así es como sucede este reflejo gastrocólico. Bien bonito, la verdad. Relacionado con la parte de la corteza y los neurotransmisores, ¿no? Y por qué explica las necesidades. Bueno, eso parte de mí sería todo. Espero que hayan entendido un poquito más sobre lo que sería la motilidad. En realidad es un tema corto, pero he intentado explicarles parte de cómo se relaciona la fisiología con la fisiopatología, ¿no?
Eso sería todo para ustedes, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Franz, por la increíble ponencia del día de hoy. Agradecemos mucho tu apoyo, como también de parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de San Juan Bautista. Y bueno, nos vemos en una próxima sesión seguramente. Les encantó mucho tu ponencia y estamos seguros que a todos los colegas aquí que también son de USIL les va a ser de mucha utilidad para ahora que están próximos a su PD. Muchas gracias, Franz. Fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias a ustedes por escucharme y al equipo de Wellness y a Milome, ¿no? Carolina. Gracias, gracias. A ustedes. Gracias. Bien ahí, Franz.